¿Estamos listas? Miren esto. Hoy nos acompaña una mujer que no solo transformó un proyecto de grado en un imperio, sino que además transformó la forma en que los colombianos vemos el bienestar. 4 años consecutivos ganándose el reconocimiento de Forbes como una de las mujeres colombianas más poderosas, y se acaba de ganar un premio que creo que es el más importante de la industria, que se llama el Woman Leader Award. Estamos hoy con Gigiola Aicardi. O sea, el encontrar a tu socio es un regalo. Y yo le dije, porque no quiero trabajar para nadie. Y me acuerdo que en la universidad el chiste era, los industriales son un océano de conocimientos con un centímetro de profundidad. Esto suena muy Betty la Fea. Porque yo nunca duré en un trabajo más de 9 meses. Nosotros perdimos en esa operación $40 millones. Uy. Dijimos, esto es como decía J Balvin, el negocio, socio. Socia, ¿si te sabes la última de Karol G? Ay, ¿qué pasó? No me digas que terminaron. ¿Está embarazada? ¿Qué pasó? ¿Un nuevo tour? No, que tiene un net worth de $50 millones, ¿ah? ¿What? Necesitamos ya entender qué hace con toda esa plata. O sea, imagínate lo que podríamos aprender de estas mujeres tan cracks. ¿Cierto? ¿No estás cansada de escuchar que Shakira factura, pero no sabemos cuánto hizo con la tusa? Total. Menos mal aquí hablamos de ese dinero, el que se gana, el que se pierde, el que incomoda e incluso el que se invierte. Este es el espacio donde hablamos de dinero, poder y decisiones entre socias. Yo soy Daniela Rojas. Y yo soy Ana María Acevedo. Así que, sin más, bienvenidos y bienvenidas a Las Socias. El contenido de Las Socias es solo informativo y no constituye asesoramiento financiero, legal o de inversión. Toda inversión conlleva riesgos. Haz tu propia investigación y consulta con un profesional antes de tomar decisiones. Ni las anfitrionas ni los invitados son responsables por las acciones derivadas de este contenido. Bueno, Socia, ¿estamos listas para el episodio de hoy? Demasiado. Yo tengo que contar una cosa primero, y es que el día que entrevistamos a Karen Carvajalino, nuestra gran amiga, nos dijo, le preguntamos, Karen, ¿a quién entrevistamos? Sí. Y no dudó un segundo en decirnos que teníamos que entrevistar a la invitada de hoy, que todavía no va a decir el nombre, pero voy a presentar muy rápidamente, así como el hook del video. ¿Estamos listas? Miren esto. Hoy nos acompañó una mujer que no solo transformó un proyecto de grado en un imperio, sino que además transformó la forma en que los colombianos vemos el bienestar. 4 años consecutivos ganándose el reconocimiento de Forbes como una de las mujeres colombianas más poderosas, y se acaba de ganar un premio que creo que es el más importante de la industria, que se llama el Woman Leader Award. Sí. Hoy estamos aquí con Gigiola Aicardi. ¡Bravo, equipo! ¡Aplausos! ¡Bienvenida! Bueno, Socia, pero aquí arrancamos 1, ¿qué dice LinkedIn? Y 2, ¿qué dice en Las Socias? Socia, ¿qué dice LinkedIn? Bueno, nosotras acá tenemos, nació en Ocaña, norte de Santander, hizo un MBA en la Universidad de los Andes, es ingeniera industrial como nosotras, de la Pontificia Universidad Javeriana, y emprendió muy joven, desde los 25 años. O sea, acá, y como te lo mencionábamos ahorita, queremos oír cómo fue el detrás de escenas de esto, así que bienvenida. Giliola, nos encanta tenerte acá. Gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de poder estar acá y poder compartir este rato con ustedes. ¿Estás lista para hablar de dinero, poder y decisiones entre socias? Claro que sí. Eso, arranquemos. Ay, qué espectáculo. Bueno, nosotras acá en el detrás de escenas ya te estábamos diciendo cómo te hemos estudiado, hemos oído todos tus podcasts, intervenciones y demás de cómo ha sido esta historia de crear Bodytech, que además creo que es una empresa muy querida por los colombianos. Uno sabe que es algo que creció de unos jóvenes emprendedores y que ha crecido a ser un monstruo, ¿no? Pero queremos saber cómo ha sido el detrás de esto, y en eso incluso que nos vayamos un poquito a cuáles fueron los hitos que marcaron tu camino para que hoy estés donde estás. No necesariamente Bodytech, sino también temas personales, no sé, como todo lo que fue importante para hacerte la mujer que eres hoy. Bueno, yo nací en Ocaña, como acabaste de decir, y viví allá hasta los 13 años. Por el trabajo de mi papá nos vinimos a vivir a Bogotá y terminé acá en el colegio, estudié ingeniería industrial en la Javeriana, y la verdad, desde que yo estaba en el colegio, a mí me gustaba de todo. Entonces yo no sabía qué estudiar, porque yo quería estudiar Derecho, quería estudiar Administración de Empresas, quería estudiar Ingeniería, quería estudiar Psicología. Entonces al final la carrera que me daba todas esas cosas era Ingeniería Industrial. Y me acuerdo que en la universidad el chiste era, los ingenieros industriales
los industriales son un océano de conocimientos, Sí, con con un centímetro de profundidad. Exactamente. Eso pasó de Sufrimiento generación en diario. generación. A mí me lo dieron, a Daniela también se lo dijeron, total. Y Pero además- mi respuesta siempre era, pero es un océano. A mí en la oficina me dicen, tú sabes de todo, ¿por qué? Y yo, porque estoy en ingeniería industrial. Obvio. Me siento demasiado identificada con eso que dices, como que yo quería también ser de todo y al final la ingeniería industrial me permitió eso, un poquito entender muchas cosas al mismo tiempo. Sí. Y entonces, mi mamá dice que desde que yo era muy chiquita era súper independiente. Entonces que ella me decía, ¿necesitas ayuda para las tareas? Y yo le decía, no, yo me enseño sola. Bueno, Vamos a cruzar la calle, yo cruzo sola. Entonces siempre he sido una persona súper independiente y creo que eso es lo que me llevó por los caminos que al final fue el del emprendimiento. Porque yo me gradué del colegio, o sea, me gradué y cumplí 16 años. Entonces entré a la universidad a los 16 años. Me gradué a los 21 y empecé a trabajar desde que estaba en 9º semestre porque me gustaba. Y tenía, me acuerdo, un profesor de relaciones industriales que decía que si uno quería surgir y cambiar y tener mejores salarios y mejores oportunidades, pues le tocaba cambiar de puesto cada año. Y a mí eso se me quedó grabado en la cabeza. Y yo digo que yo no soy millennial, pero parezco, porque yo nunca duré en un trabajo más de 9 meses. ¿Por qué? Porque yo creía que sabía más que mi jefe, porque yo a los 6 meses sentía que me tenían que subir el sueldo, que me tenían que nombrar gerente, y pues obviamente que eso no es la realidad. Entonces al final, después de varios trabajos y de muchas cosas, me fui 6 meses a Estados Unidos a estudiar inglés porque yo quería hacer un MBA y apliqué una beca para el Banco Mundial, pero pues no me gané la beca, entonces pues no podía pagar una universidad que vale $50,000 al año. Entonces me devolví a Colombia, trabajé un año más y entré a hacer el MBA en la Universidad de los Andes. Y a los 25, ¿cierto? Sí, ajá. Y cuando me entrevistó Connie Santa María, me acuerdo que me preguntó, ¿y por qué quieres hacer el MBA? Y yo le dije, porque no quiero trabajar para nadie. Y ellos se jugaron de la risa y pues bueno, aceptada. ¿Por qué hice el MBA? Porque sentía que me faltaban cosas de mercadeo, cosas de finanzas, porque yo quería hacer algo en lo que dentro de mi imaginario un emprendedor no tiene horario, tiene mucho tiempo, tiene muchas vacaciones, no tiene, ¿Cómo te fue con eso? no tiene jefes. Cuéntanos Entonces, si es verdad o no. entonces estaba, como dicen respuesta de reina, 180 grados equivocada porque trabajo 7x24, siempre estoy conectada si esté de vacaciones y tengo 350,000 jefes que son nuestros afiliados. Entonces, así es. Yo entré a la universidad queriendo hacer eso y conocí a Nicolás, mi socio, y nos inventamos una materia que se llamaba Salud y Deporte y después nuestra tesis de grado fue hacer un estudio de mercados para montar un gimnasio. ¿Cómo así se inventaron una materia? Sí, y en la universidad nos aceptaron esa lectiva que se llamaba Salud y Deporte y entonces subíamos a Monserrate, hacíamos clases de taekwondo. O sea, ustedes eran un poquito como los profesores y convocaban a gente como vengan, inscríbanse. ¿Qué? Los de nuestra clase. Wow. Sí. No, fue una lectiva que Sí, nosotros sí. creamos solo durante ese periodo y nos dieron pues un crédito por esa Imagínate. materia. Sí. Yo quiero detenerme ahí un momento y es cuando analizamos como tu carrera y esos primeros años, yo decía, bueno, 25 años haciendo una maestría, queriendo hacer realidad su sueño, es una mentalidad muy específica de una emprendedora. Y justo luego en otro podcast te vi que decías que ahorita tienes un fondo de inversión en el que más que invertir en un producto, en una idea, inviertes en el emprendedor. Y como que identificas en ese emprendedor como ciertas características que pueden ser una buena idea de inversión. ¿Tú hoy qué verías de la Giliola de hace 30 años que dices, por eso es que me fue bien? Y eso es lo que yo detecto hoy en los emprendedores a los que le invierto. Primero, la pasión, o sea, el querer hacer
esa idea, volverla realidad, materializarla. Segundo, el tema ético. El tema ético es para mí fundamental. Como historia así, dentro del fondo invertimos una vez en una compañía que no existe, pero que cuando llegaban con los números, yo me acuerdo que un día yo les dije, ustedes están disfrazando los estados financieros, y entonces estaban súper resentidos, que cómo dices eso, que cómo no sé qué. Y nosotros como que les invertíamos cada mes y cada uno del fondo pues ponía una plata todos los meses para ellos. Y me acuerdo que un enero yo dije, no, esta empresa no va para ninguna parte, paremos. Y los demás me dijeron, no, démosle más. A los 3 meses la empresa estaba completamente quebrada y me acuerdo que era Semana Santa y yo me iba de vacaciones a México con mi familia cuando veo a este emprendedor business class y entonces yo les escribo a los del fondo, aquí está nuestra aquí platica. está nuestra platica de los últimos meses. No lo puedo creer. Esto suena muy Betty la Fea. Eso suena muy Betty la Fea, de verdad. ¡Qué locura! Entonces yo decía, yo estoy en la fila 15 y este tipo está en la fila 1 con su novia o algo así. Oh, ¡qué locura! Bueno, nosotras cumplimos con todo eso, estamos listas para que inviertas. Apasionadas, emprendedoras. Ética impecable, gran honestas, equipo. Transparentes. También creo que es súper importante que conozcan la industria, que conozcan los números, que sepan de lo que están hablando, porque hay mucha gente que es súper soñadora, que tiene muy buenas ideas, pero es cero práctica y no son capaces de volverla realidad. Entonces, hay gente que va y con un PowerPoint levanta un montón de plata y después no es capaz de volver realidad esa idea. Total, yo escuché un podcast de tu socio Nicolás, que hubo un momento en que dijo, pues éramos brutos pero decididos. Y yo, después de todo lo que vi, porque hicieron focus group, se fueron a todos los gimnasios y contaron carros en la séptima, eso es todo menos brutos, o sea, hicieron la tarea completa, demasiado diligentes. De inicio a fin. Claro, es que en esa época no existía ni Google Maps, ni las lectores automáticos de los carros. A nosotros nos tocó hacer todo a mano, desde sentarnos en la séptima, horas a ver cuántos carros pasaban, hasta focus group con amigas de mi mamá que jugaban cartas con ella, que no sabían ni que era un gimnasio, pero como pensando que de verdad algo así funcionaría. Tengo mucha curiosidad de saber, antes de Bodytech, ¿qué había? O sea, siento que hoy para nosotros es demasiado normal encontrar bodytechs por todos lados y también muchas competencias de ustedes, me imagino. Pero en su momento, ¿a dónde ibas a hacer gimnasio? Mira, esto era un negocio súper informal que nosotros desde el comienzo quisimos transformar. Nosotros queríamos volver esta industria una industria profesional. Y lo que había eran negocios de garaje, de la señora que el esposo le monta el negocio en el garaje y después crece al comedor o a la sala, o el pesista que monta en un garaje también su negocio. Había un gimnasio muy famoso al que iban todos el jet set bogotano que se llamaba Sports Gym y que quedaba en la 92, después en la 90 que ya no existe, pero eran cosas muy, muy chiquitas, o sea, eran cosas de 200, 300 metros. Yo, por ejemplo, cuando llegué a Bogotá, iba a Terés Lelé, que era en la 94 y era lo más famoso y eran clases como de baile. ¿Ah, sí? Sí. Terés Lelé. Es que un poco... Pero espera, porque justo la pregunta la quería conectar con que me parece fascinante, uno, haber visto como la oportunidad de empezar a sistematizar un poco más el negocio y hacerlo más grande, pero también esta visión de que podía ser súper escalable y otra vez volviendo a que tenías 25 años, de donde viene como esa convicción. O sea, yo siento que cuando te voy a hablar era como si tú tuvieras una visión demasiado clara y siempre estuvieras súper convencida, con toda la confianza de que obvio le ibas a lograr. Sí. Cuando nosotros hicimos los 3 escenarios típicos de la universidad, escenario pesimista, escenario normal y escenario optimista, en todos los números eran positivos. Ok, wow. Entonces, pues nosotros dijimos, esto es como decía J Balvin, el negocio, socio. Total.
Entonces fuimos a los bancos a presentar nuestro proyecto y nos decían el Excel aguanta todo. Increíble, ustedes ¿no? están muy jóvenes, ustedes no tienen que caerse muertos, ustedes quieren que les presten con la cédula, no tienen una garantía hipotecaria. Entonces, pues al final, pues todos los bancos nos dijeron no. 15 bancos te dijeron que no. 15 bancos nos dijeron que no. Y pues nosotros habíamos vendido lo que teníamos, los carros, los ahorros, todo, y habíamos comenzado con la obra, pero ya no teníamos plata para terminar la obra y para traer los equipos que eran importados. Entonces, dentro de ese proceso y esa frustración que teníamos, mi mamá me dijo, pues yo no tengo plata, pero podemos ir a hipotecar el apartamento y te la presto. Entonces, pues esa fue nuestra salvación. Esa parte me parece súper interesante porque no vienes de familia emprendedora, ¿no? Tu papá Cero. militar, tu mamá profesora. Sí. Y llegas con una idea de negocio que muchos bancos incluso te cuestionaron y te dijeron que no. Pero de todas maneras la idea se tenía que ejecutar. Y yo ahí quería preguntarte un poco cómo asumes esa responsabilidad de endeudarte con tu mamá, endeudarte pues con bancos, con Friends and Family, reuniendo dinero, y si podemos ahí hacerle un poquito zoom, como qué era el dinero en ese momento para ti, como de pronto si creciste con una mentalidad del dinero de, no sé, el dinero es una herramienta para, es abundante, puedo tomar la responsabilidad, no va a pasar nada, o cómo lo veías en ese momento. Yo vengo de una familia de clase media normal, donde, igual que a todas las mujeres, nos enseñaron a cuidar el dinero, no a multiplicar el dinero, que creo que es una de las cosas malas que pasan en las casas con las mamás y los papás. Todavía, aún hoy. Sí, exactamente. Entonces, para mí, la relación que existía es que tienes que cuidar eso porque no es abundante, pero tampoco es escaso. O sea, y yo creo que el arriesgarme fue un momento de hacer cálculos, y Nicolás y yo decíamos, bueno, si esto no funciona, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el plan? Y nos tocaba trabajar 15 años para pagar durante 15 años la hipoteca del apartamento de mi mamá. O sea, así de simple. Pero como que mides los riesgos y el qué puede pasar, porque a veces también yo creo que somos demasiado optimistas y no vemos como las posibilidades que podrían existir. Entonces nosotros, de verdad que los escenarios, el pesimista, el normal y el optimista, pero también estaba el worst case scenario, que esto no funcionara, y entonces en ese worst case scenario lo que dijimos es, pues nos toca trabajar para pagar la cuota mensual del apartamento y ya. Pero es medir, es medir hasta dónde vas a llegar. Era un escenario previsto, contemplado y con un plan muy claro de si salía muy mal, pero también el upside era un montón. Y digamos ahí, porque de hecho cuando lo vi, yo decía, igual cuáles son las emociones que hay detrás de una decisión así, o tú estabas igual tranquila, un poquito también. Puede ser, no, la ingenuidad del momento me dejó estar tranquila con la decisión, o era como... No, era... ¿Qué emoción estabas viviendo? Cuando a mí me preguntan cuál era tu motivador para hacer Bodytech, y yo digo, mis motivadores han cambiado a través del tiempo. Mi motivador inicial era que yo no quería trabajar para nadie, que yo no quería tener jefes, que yo quería ser mi propio jefe, y entonces por eso nació como la idea. Pero el segundo motivador es que esto tenía que funcionar, o si no nos quedábamos sin casa, o sea, mi familia. Claro. Entonces, sí es un issue Total. en el que piensas permanentemente. Nicolás decía, no, pues si esto no funciona, yo me puedo ir a vivir a Australia, a cualquier parte, porque yo no tengo nada que me ate. Sí. Pero usted no, me decía, y yo sí, o sea, tengo esa responsabilidad. Nos gusta mucho hacer una pregunta, y es, ¿cuál es tu primer recuerdo con el dinero de tu infancia? Yo, de la plata que me acuerdo que a mí me daban, cuando estaba en primaria, 5 pesos de onces. 5 pesos de onces. Y con 5 pesos de onces compraba una Coca-Cola que costaba 3 pesos y un chocorramo que costaba 2 pesos. ¡Wow! Hay que hacer todo el ejercicio del chocorramo y la inflación. Justo estábamos en una charla esta semana y el chocorramo vale 3.200 pesos hoy. O sea, sí, ¿cuántos serían 5 pesos a hoy? No sé, pero Demasiado. Sí, chévere, cuando estaba pensando en cuál fue mi primer salario,
yo dije, miércoles, mi primer salario fue de 500,000 pesos en el año 91. Y en el año 91 el salario mínimo era 51,000 pesos. No. Entonces yo salí a ganarme 10 10x el salario mínimo. Y eso significa dos cosas. O sea, a mí, de verdad, haciendo la reflexión, preparándome para venir hoy, me dio tristeza el pensar que, o sea, son dos escenarios. O cuando tú eras profesional te pagaban súper bien, o el salario mínimo era demasiado bajo. Sí. Y yo creo que es una combinación de las dos. Porque hoy en día un recién egresado a la universidad se gana 2 salarios mínimos como máximo, 1.5. Sí. En ese momento a mí me pagaron 10 salarios mínimos. Increíble. Sí. Y casi la mitad de mis compañeros salieron a trabajar en bolsa y me decían, no, tú eres la pobre, nosotros ganamos un montón de plata más que tú. Y yo decía, sí, pero a mí el negocio de bolsa y eso, pues no me llamaba la atención. Entonces, para mí la plata no es un fin, y creo que nunca ha sido un fin, es una palanca. Y yo creo que el dinero magnifica lo que tú eres. Total. Entonces, si tú eres generoso, te conviertes en una persona mucho más generosa. Si eres tacaño, te conviertes en una persona mucho más tacaña. Si eres acumulador, te conviertes en un hiperacumulador. Entonces yo creo que el dinero magnifica y es, como te digo, una palanca para poder lograr esa libertad financiera que todas las personas anhelan. Total. Y si nos ponemos como a profundizar un poquito esos primeros años de Bodytech y de como esas decisiones difíciles que uno a veces tiene que tomar, que es por ejemplo como, no, bueno, empezamos con esta inversión, este negocio y al principio nos podemos pagar esto o no nos pagamos, o cómo era ese detrás de escena también a nivel de decisiones personales financieras que acompañaban el crecimiento y como los primeros pasos de Bodytech. Nosotros no teníamos sueldo. No tenían sueldo. No, ¿Cuánto no tiempo teníamos duraron sueldo. sin sueldo? Mira, yo creo que duramos sin sueldo y la razón por la que empezamos a pagarnos fue 2001, entonces duramos 98, 99, 2000, duramos 3 años sin pagarnos sueldo y nuestros gastos pues como que salían de la caja de lo que producía el gimnasio. Y me acuerdo que cuando abrimos nuestra segunda sede, que fue en Cedritos, contratamos a alguien que se llama Leo, y Leo me regaló un libro de Robert Kiyosaki que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Y la lección que me dio ese libro, cuando él dice, páguese, métase en la nómina, que uno siempre consigue plata para los demás y se le olvida que uno existe. Y entonces yo le dije, Nicolás, metámonos en la nómina. Me decía, ¿pero de dónde? Y yo, metámonos en la nómina. Sí. Total. Y nos metimos en la nómina y empezamos a ser empleados desde el 2001, y de verdad que realmente a ti se te olvida eso y tú sabes que tu nómina vale X plata, pero no sabes para quién es y la consigues como sea. Total. Yo todavía me impresiona a veces nosotras como si hemos podido meternos en la nómina, traer equipo y es como, ¿en qué momento? ¿En qué momento? No entiendo nada. Justo hoy tuvimos nuestra reunión de finanzas y era como, Dios mío, lo estamos logrando. Sí, lo estamos logrando. Bueno, ahora que mencionas a Nicolás, y muy alineado con que el podcast se llama Las Socias, y es porque primero Daniela y yo somos socias en una organización que se llama Teia Invest, que hacemos que más mujeres inviertan en bolsa, les enseñamos a entrar al mundo de las inversiones, pero además porque queremos que hayan más mujeres socias, más mujeres creando, más mujeres haciendo, exacto, como tú. Y un poco el sueño de nosotras es, oye, seamos socias para toda la vida, ¿no? Dame la mano. ¿Esto es una manito? Y tú llevas casi 30 años con tu socio. ¿Cómo ha sido ese camino de tener una sociedad de tantos años? Subidas y bajadas, me imagino un montón. ¿Qué nos puedes como enseñar, recomendar, como algo para que una sociedad funcione en el largo plazo, en medio de pandemias, inflaciones, tasas, devaluaciones, todo lo que has tenido que vivir? Nosotros entendimos que una sociedad es una relación mucho más fuerte que un noviazgo o que un matrimonio. Nicolás y yo fuimos novios en la universidad y durante el primer año de Bodytech, y después pues terminamos, pero seguimos siendo socios y seguimos siendo amigos. Y cuando tú tienes un matrimonio o cuando tienes un noviazgo, pues tú dices hasta luego, que estés muy bien y chao.
pero cuando tú tienes una compañía, pues tienes como ese hijo en la mitad, que ¿qué va a hacer? Entonces me acuerdo que cuando terminamos de novios, yo le dije, Nicolás, cómpreme o le compro. Él me dijo, no, sigamos. Y pues las cosas funcionaron bien, pero yo creo que tienes que tener los mismos valores que tiene tu socio o socia. Tienes que creer en las mismas cosas. No necesariamente tienen que ser parecidos, porque Nicolás y yo somos completamente opuestos. Yo me acuerdo que en alguna entrevista nos dijeron que Nicolás era el soñador y yo era el polo a tierra. ¿Ah, sí? Porque Nicolás se la pasa viendo un negocio en cada esquina y yo soy la que se puede, no se puede, lo aterrizo. Y él a veces me dice que yo soy como regañona, pero es un poco la realidad y las posibilidades que tenemos. Entonces es esa complementariedad que existe entre los dos. Yo también pienso que uno, cuando consigue a su equipo de trabajo, no puede ser todo el mundo igual que uno, porque se va como el flautista de Hamelin y al final se cae por el precipicio, porque todos van como la tribu detrás ¿no? Los apóstoles detrás de Jesucristo. Y no hay opiniones, no hay por qué o el no estoy de acuerdo. Entonces yo creo que el ser distintos hace que podamos ver el espectro mucho más completo de la realidad. Esto me está pareciendo casi que una sesión de terapia de emprendedoras. Te vamos a contar. Como si estamos cumpliéndolo, check. ¿Sabes cómo nosotras decidimos que íbamos a ser socias? Un día nos sentamos y le dijimos a ChatGPT, estamos pensando armar una sociedad entre las dos. Entonces, haznos todas las preguntas que nos deberíamos hacer la una a la otra, que consideres, y eran profesionales, personales, nuestras zonas como más oscuras, nuestras del zonas futuro. más luces, futuro, nuestros sueños, y duramos 4 horas sentadas hablando, pero además llevábamos como un mes de conocernos, o sea, fue ni como, siquiera, fue como abrir el corazón, pero lo que dices, primero, lo que mencionaste de los valores parecidos, creo que es algo de lo más importante, ¿no? Como si uno tiene muy claro que esto tiene que ser un negocio ético, honesto, que tiene, por ejemplo, para nosotras muy importante, la misión de impacto de Teia es más mujeres con autonomía económica, y que esos no son negociables, como que las cosas, a pesar de las crisis y de no hay caja, no hay clientes, no hay lo que sea, pero sigue como esa columna vertebral tan fuerte, ¿no? Sí, y yo creo que el encontrar a tu socio es un regalo. Cuando nosotros queríamos crecer y contratamos una banca de inversión para que pues nos trajera inversionistas, aparecían personas o personajes o compañías, y nosotros éramos como esa niña linda, súper picky, y entonces no me gusta por este no me gusta por este quiere comprar la mayoría y no vamos a vender mayoría, tal cosa, y escogimos a nuestros socios y a los fondos que son nuestros accionistas hoy en día, que fueran parecidos, o sea, que a lo que nosotros estábamos buscando. Sí. Y a veces me dicen, pero es que en un fondo hay una persona que es como el administrador, y yo sí, ese se va a convertir casi que en tu socio. Total. Y si lo cambian, esa nueva persona que llega, pues vamos a ver si tiene ese mismo feeling contigo, porque si no es difícil. Total. No, y yo te oigo hablar de lo del tema de la hipoteca, de seguir un negocio con tu ex, y yo digo, de verdad, el nivel de tolerancia al riesgo que tú tienes es enorme. ¿Cómo se traslada eso también a, no sé, tus inversiones? Que eso es algo que recurrentemente es un tema, ¿no? Que dicen que las mujeres somos adversas al riesgo. Nosotras siempre como que tratamos de hacer este cambio de paradigma, y es que no somos adversas, sino muy conscientes del riesgo. Somos mejores como analizando cuando sí tiene sentido tomarlo, ¿no? Y simplemente me surgió esta duda de cómo se traslada eso a cómo inviertes, ya pasándonos también al lado de inversiones. Inicialmente mis inversiones fueron como en finca raíz, o sea, súper seguro, súper tranquilo. Después un poco como de especulación, de compro para vender, y en alguna época el boom inmobiliario, hasta que te toteas porque en alguno de los proyectos te tienes que totear.
Y después con el tema de este fondo en el que yo estoy, del que formo parte, de encontrar compañías con potencial, emprendedores de verdad con esas ganas y con ese futuro, y también en industrias que tengan potencial, o sea, porque si a ti te dicen hoy voy a invertir en, no sé, en exploración petrolera en Colombia, pues con la situación del gobierno es imposible, entonces pues no le estás apostando a algo que pueda ser factible, por lo menos en el corto plazo. Entonces yo creo que tenemos unas inversiones un poco más estratégicas a mediano y largo plazo. No somos como un fondo normal de los que quiere salir en 5 o 7 años, sino que hay unas compañías en las que llevamos 10, 15 años y pues llegará el momento de salir. ¿Y en qué no inviertes? Por ejemplo, ¿qué de entrada tú dices jamás le metería la plata a esta industria o a este negocio o a este producto financiero? Yo vendo salud, yo vendo bienestar. Yo no sería capaz de invertir en una empresa de alcohol, en una empresa de cigarrillos, en una empresa de vapeadores, en una empresa de pepas, no, o sea, está completamente vetado, yo creo que esa oportunidad. Y nos encantan las empresas donde la gente pueda ver de verdad una transformación. Entonces estamos en unas clínicas odontológicas, porque al igual que en Bodytech, donde transformamos la vida de las personas a través del ejercicio, en una clínica odontológica las personas transforman su vida cuando les cambian sus dientes, su imagen, y se convierten en personas felices. Entonces yo creo que es ser como, tener como esa misma línea. Total. Y como llegaron a hacer un fondo, acá nosotras siempre hemos soñado eso. Sí. Eventualmente queremos tener un fondo donde nosotras ayudamos a las mujeres que se vuelvan inversionistas, pero el sueño es que se vuelvan inversionistas de otras mujeres. Y siempre nos hemos cuestionado ese camino de crear un fondo, que además pues también implica más riesgo, ¿no? Invertir en empresas tempranas es una inversión mucho más riesgosa que, por ejemplo, la bolsa, no sé. Bueno, nosotros empezamos como 8 personas, ya quedamos como 6, y lo que hacíamos, porque ya, o sea, cerramos, y lo que hacíamos era todos los meses cada uno hacía un aporte, y en el momento de tener un valor inicial, pues empezamos con la primera empresa y la segunda, e igual, o sea, llevamos como 15 años, hemos hecho salidas de varias de esas compañías. Claro. Y no en todas hemos devuelto la inversión a cada uno de nosotros, sino que se ha quedado dentro del fondo para conseguir otras compañías. Sí, disciplina. Como siempre, cuando hablamos de hábitos financieros, lo más importante es la disciplina para construir. Si tuvieras que empezar de cero y no pudieras empezar en la misma industria en la que estás hoy, como imagínate Giliola a los 25 años haciendo su tesis, ¿en qué te hubiera gustado también como dedicarte? Bueno, a mí me apasiona la educación. Ajá. Yo estoy en el consejo directivo de la Universidad de Ann, que es la Universidad de los Emprendedores. Entonces me encanta estar ahí, y yo creo que ese tema de ayudar a otras personas o de hacer que crezcan personal y profesionalmente me parece fascinante. Y hoy en día que hablamos del lifelong learning, donde tú vas a seguir aprendiendo toda la vida, y cuando hablamos de Silver Economy, de que la gente ya no va a vivir 80 años, sino 100 años, y que yo puedo los 30 primeros años de mi vida ser ingeniero, y después los otros 30 ser abogado, y después los otros 20 ser psicólogo. Entonces pues estamos pensando que es un cambio de chip total. Yo quiero que entremos ahora a un tema que me encanta, y es como tienes una hija de 17 años que se llama Antonia, 17, 18, sí, 17 años. Y cuando yo
pienso en mis hijos, que aquí Lorenzo está hoy acompañándonos grabando este podcast, es como yo qué le quiero enseñar de lo que yo hago y cómo quiero que él crezca con el privilegio de tener a una mamá emprendedora sacando este negocio adelante, un papá que trabaja en su sector. Entonces mi esposo le enseña ciertas cosas, yo le enseño ciertas cosas que son muy diferentes a lo que él hace. Tú, desde tu experiencia de vida, siendo una, de nuevo, de las mujeres más poderosas de Colombia, ¿qué le enseñas a tu hija de tus negocios, de tu emprendimiento, de finanzas? ¿Cómo ha sido el proceso con ella? Pues Antonia, mi hija, quiere estudiar arte. Entonces, no tiene nada que ver con mi trabajo diario, ni tampoco su papá que lo que hace es inversión en finca raíz. Entonces, a ella lo que le gusta es la ilustración, pero yo creo que le enseñamos disciplina, le enseñamos resiliencia y constancia. Y en el tema de la plata, Antonia tiene discalculia. Y la discalculia es como la dislexia, pero con los números. Entonces, si tú a Antonia le preguntas, ¿esto es caro o es barato?, ella no lo entiende muy bien. Entonces, el tema de enseñarle desde chiquita, estos son los billetes, esta es la plata, ha sido como un proceso permanente, porque a veces ella llegaba y decía, compré este libro y las vueltas y me dieron esto. No, Antonia, no te dieron las vueltas que era, te hizo falta. Entonces ha sido un proceso muy, yo creo que bonito para nosotros, de pensar que tú eres números y números y números y te encuentras con una persona que para ella lo que hay es dibujos, historias a través de las caricaturas que hacen, y que eso juega un papel secundario. Sí. Ay, qué hermoso, me encanta. Mi hermana te contaba ahorita antes, también es artista, y ella me decía, Ana, yo cuando salí de la universidad, el número más grande que yo me sabía era las medidas de un lienzo, ¿sabes? Como 25 por 42, y eso era lo que yo... Y luego con la vida, como fue como, oye, cómo monetizo mi arte, cómo organizo mis números para que esto tenga sentido en mi vida, que pueda vivir de lo que hago, ¿no? O sea, como que al final es una conversación que es muy importante que se cultive desde siempre, pues. Claro, y es que a las mujeres, como decía antes, nos enseñaron a cuidar la plata, pero no nos enseñaron a manejarla, a multiplicarla, a invertirla, ni siquiera a hablar de esas cosas. Sí, yo estaba viendo las entrevistas que hacen en el canal de redes sociales, creo que era TikTok de Bodytech, que entrevistan a usuarios, y había uno de una señora bastante mayor que iba todos los días al gimnasio, hacía su rutina súper juiciosa, tenía su entrenador, y ella decía, yo lo único que hago es me levanto y voy a Bodytech todos los días, es lo que me saca de la casa, me hace mover, ya no me duele nada, ella toda regia, empoderada, me pareció una historia espectacular. Claro, es que el ejercicio es eso, el ejercicio es vida, sí. El ejercicio es la píldora mágica que te ayuda a todo. Y si tú ya llegaste a este momento de realización, ¿cuál crees que es como tu siguiente paso? Como en qué te ves. Nosotros hablamos mucho de cuál es tu vida millonaria. ¿Qué te imaginas ya? Pues es que no sé si ya estás viviendo completamente tu vida millonaria. Sí, y ojo que la vida millonaria no es solo en millones, ¿no? Sino como esa vida millonaria. Holísticamente hablando. Exactamente. Bueno, para mí el tema de lo que yo quiero hacer es poder ayudar a más personas. Entonces, cuando yo decía que el dinero te magnifica, entonces yo soy una persona generosa y me encanta poder ayudar a otras personas. Entonces yo desde hace muchos años siempre tengo 2 personas pagándoles la universidad. Entonces cuando me preguntan en qué inviertes, yo invierto en educación, invierto en la educación de esas personas. En este momento hay una que estudia ingeniería química y la otra estudia lenguas modernas. Y entonces me siento satisfecha de poder como tener ese granito de arena en su futuro. También nosotros ayudamos a una fundación que se llama Biblioseo, y entonces el gimnasio, los computadores, las actividades, entonces eso también como que te va llenando.
yo ayer les decía en Cali, me voy con el corazón hinchado de toda la emoción que te puede dar el sentir que había una persona que me decía, mire, yo llevo 9 años trabajando en Bodytech y mis 2 hijos fueron a la universidad gracias a ustedes. Y así. Entonces, eso para mí ya es la vida de millonaria. Me encanta. Ya quiero nuestra vida así. Sí. Me acuerdo que alguna vez en una conversación de estas superfluas que uno a veces tiene, alguien me decía, ¿tú cuántas carteras Louis Vuitton tienes? Y yo le decía, ninguna. Me decía, pero yo tengo 10. ¿Tú por qué no tienes ninguna? Yo le decía, no me interesa. O sea, porque en lugar de comprarme una cartera de estas, le puedo pagar un semestre a una persona y me llena más el poder tener eso que una cartera. Además que yo soy super fast fashion, entonces yo soy la cliente número 1 de Zara y de H&M. Justo por eso necesitamos más mujeres en posiciones de liderazgo, más mujeres con poder y más mujeres con dinero, y eso es algo que repetimos un montón con nuestra comunidad de mujeres inversionistas, y es necesitamos más mujeres en esos espacios. ¿Cómo te imaginas un mundo en el que haya más mujeres en posiciones de liderazgo, con empresas con impacto no solamente nacional, sino regional? Pues es que los números lo dicen, las compañías que son dirigidas por mujeres son históricamente 15% más rentables que las compañías dirigidas por hombres. Entonces tendríamos mucho más equilibrio, tendríamos más bienestar, tendríamos más prosperidad. Total. ¿Qué nos pasa a las mujeres? Y yo creo que en el mundo corporativo se ve mucho, y es esa guerra interna entre quién puede más o quién hace más, en lugar de ser un proceso colaborativo entre todas. De acuerdo. ¿No? ¿Tú hablas de dinero con tus amigas? A veces ¿Con sí. confianza? Y además porque les enseño o les Eso. ayudo. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, con mi mamá, la primera vez que le hice un presupuesto de sus gastos, porque siempre decía, no me alcanza, no puedo, no sé qué. Entonces mamá, yo, venga. ¿en qué se gasta la plata? Entonces la luz, el agua, el teléfono, las amigas, la Coca-Cola, el mercado, el seguro, el carro, bueno, todas las cosas. Y entonces al final ella no entendía que esa suma pues le daba menos de lo que se gastaba. Entonces yo le dije, me tiene que decir de verdad la verdad. Sincerémonos. Yo lo sé todo. Sí, Eso exactamente. fue el partido de cartas con las amigas, hizo falta presupuestarlo. Sí. O por ejemplo, el tema de tienes que ahorrar para la universidad de tus hijos. Y entonces, ¿cómo lo haces? Entonces, lo puedes hacer con una póliza de seguros. No, pero es que yo no tengo la plata para eso. La puedes financiar a 3 años, a 4 años, a 5 años, a lo que sea. Pero tienes que pensar que si tus hijos en 11 años van a salir a la universidad, y que si las universidades en promedio hoy cuestan 10 millones de pesos el semestre, pues ¿qué vas a hacer para poder pagarles en ese momento su educación? O sea, pero quiero hacer como el énfasis porque hay que reconocerlo, no es que eso que haces no es normal, muchas mujeres no hablamos de dinero entre amigas, por ejemplo, y esos consejos que estás dándole a tus cercanos o esa asesoría que le estás dando a tu mamá, pues es algo de muchísimo valor, no solamente por tu experiencia, sino porque abres un montón de conversaciones que antes no se daban. Entonces qué alegría, y lo aplaudimos un montón, porque justo ese es el objetivo de este podcast, que hablemos con más naturalidad, que fluya más la conversación del dinero, le quitemos tanto tabú y tanto miedo y nos sinceremos, ¿no? Sí, también hablar como el lado no tan chévere, el lado que estresa, que preocupa, pero que también podemos verlo de otro lado y decir como esto tiene sentido y nos permite tener esa vida millonaria. Total. Nosotras tenemos una pregunta de una socia pasada. Marcela Torres. Tenemos la Aquí pregunta. la tengo. Mira, Marcela Torres, la General Manager de Nubank, que estuvo en el episodio anterior, y nos pregunta lo siguiente. Sí. ¿Cuál es el proceso que haces cada mes cuando te llega tu sueldo? O sea, ¡pum!, suena la notificación en tu celular, llegó tu salario, ¿qué haces? Le hago clic a la fiducia a una parte de mi salario. Siempre. Automáticamente. Automáticamente. Sí. Me encanta. Esas buenas prácticas de la gente crack. Sí, exacto. Entonces, para mí ya esa plata no existe para los gastos normales. Sí. ¿Y qué más?
¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más haces hago? con el sueldo? ¿Qué más hago? Pago las tarjetas de crédito. Claro, Sí. eso siempre. Pero por lo menos primero inversión, luego crédito. Ajá, Vamos bien. ¿Y exactamente. cuál es el proceso mental que llevas a cabo antes de tomar una decisión de inversión importante, por ejemplo? Las probabilidades que tiene. Mm. O sea, eso es un tema matemático. De verdad, esto, cuánto va a rentar, si vale la pena, si tiene futuro, cuál es el riesgo que tiene. Entonces, Antonia, mi hija, me dijo algo, hace por ahí 1 o 2 años, ella me dijo, a mí me regalaron $1,000 cuando nací, ¿cierto? Sí. ¿Tú qué los hiciste? Los metí en el banco y ahí tienes $1,200. en 20 años. Sí, en 17 años. En 17. Entonces me decía, y si yo lo hubiera puesto en otras cosas, ¿qué hubiera pasado? Entonces, si lo hubieras puesto en unas acciones de Standard & Poor's, tendrías $5,000. Si los hubieras puesto en acciones de Coca-Cola, tendrías $50,000. Si las hubieras puesto en acciones de Amazon, tendrías $1,000,000. Si las hubieras puesto en acciones de Apple, tendrías $2,000,000. Y si hubieras comprado cripto que salió en el año que naciste, tendrías $2,000,000,000. Qué locura, ¿no? Qué locura. ¡Wow! Me encanta esa conversación y que la hayas traído acá. No, pues. La importancia de empezar a invertir temprano y de entender los números, mejor dicho. Claro. Sí, literal. No, pues Giliola, estamos demasiado contentas. Ah, bueno, mentira. Nos hace falta Antes la de que pregunta. terminemos, necesitamos que le dejes tú una pregunta a nuestra siguiente socia. ¿Qué te gustaría preguntarle a una mujer crack así como tú que va a venir ahorita a nuestro podcast? Bueno, ¿qué haría en un momento difícil de dinero? Uy, me encanta. ¿Y tú qué harías? Yo ya lo he hecho. O sea, nosotros, yo les decía antes que nos quebramos en Perú. Ajá. Y estuvimos cerrados durante pandemia, 9 meses en Colombia, 13 muy meses duro. en Perú, 16 Qué meses locura. en Chile. Entonces, nosotros lo primero y lo que hemos hecho siempre es dar la cara. O sea, lo primero es ir donde los bancos no podemos pagar, no tenemos nada, tenemos que refinanciar nuestros créditos. Nuestros arrendadores, porque todos nuestros locales son arrendados, no puedo pagar, ¿qué hacemos? Perdóname los meses que esté cerrado, dame un descuento, hagamos un escalonado desde el momento en que volvamos a abrir. Pero yo creo que eso, el dar la cara siempre es importante. En Bodytech nosotros siempre hemos dicho que en Bodytech primero se paga el banco y después la nómina. Porque el banco te ayuda después a pagar la nómina, pero hay gente que lo primero que hace es pagar sus gastos y eso y queda mal con el otro lado. No, yo creo que tu reputación y tu palabra son súper importantes. Wow. Y también la pandemia nos enseñó a nosotros que tienes que empezar a soltar y nosotros teníamos sedes que no eran rentables y que nosotros decíamos este año sí iba a funcionar, este año sí iba a funcionar y en pandemia decidimos cerrarlas y creo que fue una liberación. Y en Perú nos pasó eso, o sea, tuvimos que cerrar 15 sedes en pandemia de las 25 que teníamos, nos quedamos con 10, se terminaron los contratos de 3 y la gente empezó a decir no, ya van a cerrar y al final decidimos cerrar antes de que la operación siguiera hacia abajo, pero pues es un tema en que, o sea, nosotros perdimos en esa operación $40 millones. Uy, Dios mío. Pero es como si a todos en la oficina nos hubiera entrado un descanso de decir, me concentro en Colombia y por eso tuvimos resultados espectaculares en el 24 y en el 25 en Colombia y en Chile, porque dejas de pensar en eso que te duele y que te duele y que te duele, ¿no? Pues sácalo y empieza a pensar en lo bueno. No, Gran moraleja, ¿no? Sí. Giliola, yo estoy acá fascinada, ya me sueño que tú seas nuestra mentora. Ay, gracias. Por favor. No, o sea, es que oírte hablar también como con tanta tranquilidad, que me imagino que en su momento vino con muchas otras emociones, pero hoy sí siento que tu camino ha sido demasiado como decidido, con una visión también muy clara, que te lo decía desde el principio, desde que todas las veces que te hemos oído en todos los podcasts en los que te estudiamos. Y ha sido demasiado espectacular compartir este espacio contigo, que nos contaras también todas esas cositas que de pronto no habíamos oído antes.
Así que mil gracias. Mil No, a gracias. ustedes, Ana, Daniela, muchísimas gracias por la invitación. Como les digo, yo feliz. Y si de verdad este rato sirve para que al menos una persona se inspire y sienta que puede hacer algo distinto y que puede cambiar su chip con respecto al dinero, yo me siento completamente satisfecha. Ay, qué Y yo espectáculo. creo que lo estamos logrando y aquí mirando a la cámara, si este capítulo te movió algo, te inspiró, te llevó a tomar acción, síguenos, activa las notificaciones, síguenos en redes sociales, @lasocias.podcast. Si quieres empezar tu camino como inversionista, organizar tus finanzas, hacer ese Excelito y entender bien a dónde se te va tu plata, tenemos cursos de finanzas personales y de inversión en nuestra página www.teiainvest.com. Sí. Y ya, nos vemos en una semana con un nuevo capítulo.